Muy bien, hermanos. Ahora la gran pregunta es esta. ¿Por qué estoy sufriendo? Y lo que estamos viendo en este salmo es algo muy interesante, queridos hermanos, ya que creo que cuando tú lees este salmo, uno trata de ver dónde hay esperanza, dónde hay una luz en medio de este callejón tan oscuro, porque el salmista está orando, hermanos, y si tú has podido prestar atención, habla de su transgresión, su maldad, y que los azotes que vienen es de la mano poderosa y pesada de Dios. Por eso dice, quita de mí tus plagas. También está hablando de que Dios lo ha hecho, tú lo has hecho, dice, ¿no? Y este salmista está sufriendo consecuencias de su pecado, y Dios lo ha castigado por el tema de su pecado. Y este es un tema muy, podemos decir, hermanos, no se habla mucho en las iglesias. En sí es por eso que es bueno que nosotros estudiemos la Biblia capítulo por capítulo, porque algunos pastores tal vez hubieran tenido la tentación, este salmo da mucha pena, vamos a uno más alegre, ¿no? Uno con más celebración y trompetas. Pero hermanos, nosotros creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿amén? Y toda ella es útil. Y es por eso que vamos a estudiar ahora este Salmo 39, donde quisiera que medites brevemente. De todos los hermanos que nosotros tenemos, yo creo que podría mencionar uno que es el que ha sufrido más. Y en nuestro registro bíblico tenemos a nuestro hermano Job. ¿Qué pasó con Job? Aparte de que perdió todo lo que eran sus posesiones y su ganado, creo que el mayor dolor vino cuando perdió a sus 7 hijos varones y a sus 3 hijas. En un mismo día todos, los 10. Y en medio de todo ese sufrimiento vinieron 3 de sus amigos. ¿Alguien recuerda los nombres de sus amigos? Elifaz, el otro se llamaba Sofar. ¿Y cuál era el otro? Eliú. 3 amigos que van a empezar a decirle a Job algo que todos sabían, que era un poco más ya de sabiduría general. Tú estás sufriendo, pero nosotros, primero lo que hicieron fue callarse, se quedaron con Job 7 días calladitos sin decir nada, sintiendo dolor, pero luego lo primero que hicieron fue decirle, estás sufriendo porque has pecado. Confiesa tu pecado y será el camino de que Dios te restaure. Y había un gran problema porque según el relato bíblico, Job era inocente, era perfecto delante de Dios. No había pecado, o sea, todo lo que le había pasado no era consecuencia de su pecado. Así que, hermanos, en medio de esa sabiduría que cuando vemos a alguien sufrir el castigo y el dolor, decimos, no, seguramente Dios le ha castigado. En ese caso de Job, no era así. Él era inocente. Y al final cae un juicio que si no hubiera sido por la intercesión de Job, estos sus 3 amigos iban a terminar con peores plagas. Pero queridos hermanos, hay un gran punto que vamos a hablar el día de hoy. En este salmo vamos a hablar del que sufre, pero que es por el castigo de Dios. Porque hay casos así. Así que en esta ocasión, hermano, vas a escuchar este discurso porque así está hablando el salmo. Es un hombre, que es el rey David, que está sufriendo por su pecado y el azote de Dios ha caído sobre él. Esto es genuino, lo tenemos en su revelación. Así que, hermanos, si alguna vez ahora alguien te dice, pero pastor, resulta que si alguien me acusa de que yo estoy sufriendo por mi pecado, quisiera decirte que con mucho amor, que tal vez tú no eres Job. Tal vez Dios no puede decir que tú eres perfecto en todos tus caminos y apartado del mal. Y sí, hermano, muchas ocasiones sufrimos por el castigo de Dios. Y un ejemplo es este, que es el mismo rey David que está sufriendo el castigo de Dios. Y para que tú veas cómo es el Señor, Él nos va enseñando ya lo que es justicia. Cuando hay un castigo y un azote, ¿será que el rey, el ungido de Jehová, se libra del castigo? La respuesta es no. O sea, hermano, si alguna vez cruzó por tu cabeza, no, es que el pastor, él tiene ciertas licencias para ciertos pecados. No. Entonces el pastor seguramente hay otros pastores más mayores que tienen más plantaciones de iglesias. Ellos quizá tengan... No, hermano.
Bíblicamente estamos ahora delante de la Escritura viendo cómo el que recibe el azote de Dios es el mismo rey David. Así que hoy, hermanos, vamos a hablar un poco del lamento a la restauración de alguien que está siendo disciplinado por el castigo y el azote de Dios. Primeros 3 versículos. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hermanos, antes de que empecemos a entrar qué habló y qué profirió con su lengua, lo primero que hace el salmista en este momento de sufrimiento es callarse, es guardar silencio. Este silencio él lo está tratando de guardar con todas sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, porque mira lo que dice el Salmo. Verso 1, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Está haciendo referencia al instrumento que se utiliza en los animales. Tengo que guardar mi boca ¿con qué? Así que, hermanos, de los 3 puntos que voy a llevar hoy, este primer punto es el poder que tiene el silencio. El que estemos guardando silencio mientras sufrimos. Una de las cosas, hermanos, que el salmista va a hacer es guardar su boca. Ya que en este momento de sufrir no vaya a ser que él empiece a hablar contra estos enemigos que están presentes, cosas buenas o malas, pero él quiere guardar su boca. Y esto es muy importante porque no vaya a ser que a su pecado siga añadiendo más pecado, abriendo la boca. Y hay un ejemplo de un grupo de personas que mientras más abrían la boca, más metían la pata, le llamamos, que es los judíos, que salieron de Egipto y cuando les pasaba algo malo o les faltaba agua o les faltaba comida, ¿qué es lo que hacían en ese sufrir? Abrir la boca y se ponían a quejar y a murmurar y lo que hacían era añadir a su pecado más pecado. Así que una de las primeras cosas que tenemos que aprender a hacer en el sufrimiento es aprender a guardar silencio, a callar, que no salga de nuestra boca queja, murmuración, que aprendamos a guardar ese silencio. Y eso es lo que está haciendo el salmista. Ahora, algo que tal vez me gustaría marcar aparte es que este guardar silencio es una muestra de madurez. No es una muestra de alguien que es, podríamos llamarle, alguien que es calladito. Es que él cuando madure va a poder hablar más. Hermanos, es lo contrario. Cuando alguien más bien madura aprende a hablar, menos, lo más preciso posible. Así que aquí estás viendo una muestra de lo que es mansedumbre. Nosotros como creyentes reconocemos que la mansedumbre no significa que alguien es manso o menso, sino mansedumbre es poder bajo control. Como si pasara delante de nosotros ahora un caballo que su muslo es del tamaño de todo tu cuerpo, pero si ese caballo es mansito no significa que es débil. Mansito significa que es poderoso, grande, pero está bajo control. ¿Qué está haciendo ahora el salmista? Manteniendo el control de sus labios. Poder bajo control. Y esto lo hemos visto con David en varios casos, donde él ha preferido quedarse callado. Él podría argumentar, podría debatir, pero prefiere guardar silencio y decir, Jehová está en control. Así que, hermanos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer mientras sufrimos es aprender a callar. Cuidado con murmurar. Luego tenemos que reconocer que ese silencio es muestra de madurez. El inmaduro es el que habla, el que grita, el que se queja, el que hace un berrinche con sus labios. Mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cuál es el otro beneficio? Mira lo que sucede mientras él está callado. Verso 2. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió, ¿qué? Fuego. Algo que es muy bueno, hermanos, es que este silencio, mientras menos hablas, más tienes tiempo para meditar.
¿Para meditar en qué? En Dios y en lo que tienes que orar. Así que el salmista ahora está mostrándonos de manera clara cómo él está guardando silencio y este silencio lo lleva a enardecer su corazón para luego orar. Es por eso que esto es lo primero que viene antes de hablar. Verso 3, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Y luego, ¿qué viene? Su oración. Toda esta preciosa oración que va a ser el principio de la restauración, hermanos, está precedida, está antes de esa preciosa oración, silencio. Así que no quisiera poner muchas reglas de sabiduría, pero podría decirte, el que en su sufrir habla mucho y se queja mucho, ora menos y medita menos. Pero aquel que en su sufrir se queja menos, murmura menos y habla menos, su corazón se enardece para ir delante de Dios y derramar su oración. En el libro de los Reyes, después vamos a estar estudiando eso, en Segunda de Reyes, no vamos a ir ahora en el capítulo 19, se menciona la historia de Ezequías, que resulta que vino Sennaquerib, rey de Asiria, y vino con cartas, con su ejército, vino con muchas amenazas. ¿Sabes lo que hizo este rey? Mandó consultar a Jehová, ¿qué dice Dios? Y luego cuando le enviaron las cartas de amenaza, él fue delante de la presencia de Dios y las puso en el suelo y se puso a orar. Señor, mira las cartas que nos han enviado. ¿Sabes, hermano? A mí me sorprende cómo este rey, por la misericordia de Dios y en sabiduría, derrama esas cartas y se pone a clamar a Dios y Dios le responde. Resulta que Dios envía el ángel de Jehová y elimina 185,000 soldados en una noche. En una noche. ¿De dónde vino todo eso? Un hombre que no se puso a jugar juego de amenazas. Con que el rey de Asiria, Sennaquerib, me amenaza, yo enviaré mis amenazadores también. ¿Cuántas cartas envió? 5 cartas. Preparen el escriba, 20 cartas de amenaza. Vamos a jugar a las amenazas. Él no se pone a discutir, a hablar, a mandarse cartas. Pone las cartas delante de Dios y empieza a clamar. Y Dios responde. Así que, hermanos, este momento de silencio es muy importante que nosotros tenemos que aprender a guardar. Y yo sé que es difícil, porque al igual que tú, yo también tengo sangre en mis venas, no tengo yogur. Y en el momento de sufrir lo que queremos es actuar. Actuar y actuar y actuar. Pero mira al salmista brevemente. Un tiempo de meditar antes del actuar. Entender bien por qué sucede esto antes de simplemente actuar locamente. Así que, hermanos, hay un gran poder en el silencio. Te va a proteger de seguir pecando más y te va a llevar a meditar para que tu oración sea de mejor calidad. Y luego vamos a la siguiente parte del Salmo, que vamos a continuar en el verso 4. Ahora el salmista va a entrar en un tiempo de comprender lo terrenal que es la vida. Dice así el Salmo, verso 4, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Hermano, ¿te estás dando cuenta de lo que pide el salmista? Señor, hazme entender cuándo va a ser mi final. No sé ustedes, hermano, pero si yo les dijera, si tú tuvieras la oportunidad de saber el último día de tu vida, qué fecha va a ser, ¿cómo te sentirías? ¿Te sentirías mejor o peor? ¿Te sentirías con un conteo regresivo? ¿Cómo te sentirías? El salmista dice, hazme entender mi fin, y no solamente dice eso, sino que dice, y cuánta sea la medida de mis. El salmista está tan afligido que ni siquiera dice cuánta sea la medida de mis años, ¿no? A ver, ¿cuántos años me quedan? Y el doctor te mira y dice, no tienes años, te cuento que tienes días. Este salmista está diciendo, ¿cuántos son los días que me quedan? Y quiere entender la fragilidad de su vida. Por eso dice, sepa yo cuán frágil soy. Nada más. La otra vez estábamos hablando esto con algunos hermanos.
Yo sé que ahora nos vemos todos fuertes, han desayunado rico, van a ir a almorzar y van a traer delante de ustedes, qué sé yo, un pollo, un pato, un chancho, ¿no? Y a veces no nos ponemos a pensar cuán frágiles somos nosotros. ¿Cuán frágil es nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros órganos vitales? ¿Por dónde pasa nuestro sistema circulatorio? ¿Qué se necesita para que de manera tan frágil, de un día a otro podamos terminar sin vida? Como cuando estábamos de jovencitos, nosotros en el liceo militar y un joven estaba en el calor, se mojó con agua fría, una embolia y murió. ¿Cuán frágiles somos? O como el otro amigo que se subió a un poste simplemente a sacar una pelota, le pasó electricidad, cayó y el que era más lleno de vida. ¿Cuán frágiles somos? A veces solo hace falta que te caigas y justo en el punto esencial te golpees y acabe la vida. Y el salmista lo que quiere ahora es entender eso, cuán frágil soy. Y continúa su discurso, he aquí diste mis días término corto, mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Es importante ahora que el salmista entienda cuán frágil es. ¿Por qué? ¿Por qué ahora en este camino de restauración es importante entender que somos frágiles y que Dios es eterno? Es importante, hermanos, primero, cuando estamos sufriendo, vemos las cosas terrenalmente, solo terrenalmente. En el momento de nuestro sufrir, todo es terrenal. ¿Qué me falta? Salud, dinero, medicamentos. ¿Qué me falta? Y todo es terrenal, terrenal y terrenal. ¿Recuerdas lo que dice Colosenses capítulo 3? ¿Dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? En los cielos, ¿no? Poned nuestra mira ahí donde está Cristo, tu tesoro. No en las cosas de la tierra. Pero cuando sufrimos, regularmente es porque sufrimos por cosas terrenales, ¿no? La pérdida de un ser querido, pérdida de salud, pérdida de trabajo, pérdida de recursos. Y lo primero que queremos hacer es enfocarnos en lo terrenal. Ahora todo tiene tiempo, no te estoy diciendo que nos descuidemos. Pero el salmista sabe que primero debe ver lo eternal y reconocer que estas cosas son terrenales. ¿Por qué es importante? Porque te ayuda a guardar una perspectiva más sana, una perspectiva más correcta. ¿Alguna vez te mencioné esto? ¿Recuerdas estos hombres que eran leprosos y que fueron sanados por Cristo? ¿Esas son buenas o malas noticias? Pastor, buenísimas. Hasta que luego se murieron. 20 años después o 30 años después. ¿Y dónde terminaron sus cuerpos? Pudriéndose nuevamente. O sea, era que les quitó un problema de salud, pero es solo temporal. Y eso es lo que el salmista está tratando de comprender bien. Dice el verso número 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana y amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Sigue mencionando cosas para que meditemos. Es como una sombra. Así de rápido pasa la sombra, así de rápido pasa la vida también. Muy rápido. Y eso es lo que está tratando de hacer, hermanos. Este sufrimiento puede desviarnos, como te dije, a lo que es terrenal y hacernos actuar de manera impulsiva, y es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Hace unos años atrás, recuerdo que estábamos en la casa de mis padres y ahí mis padres trajeron unos perros que eran grandes, los trajeron de Iquile. Y estos perros tenían algo, eran muy impacientes. Y mi madre había cocinado una olla grande llena de agua, huesos y demás. Era una rica sopa. Pero había un problema, ellos tenían mucha hambre y el agua todavía estaba muy caliente. Y creo que para los que conocen bien, la agüita medio que tarda en enfriar, ¿no? Así que el perro iba, olía, se quemaba, volvía. El perro iba, olía, se quemaba y se iba. Y luego el perro tomó una decisión muy terrenal. Agarró su pata y volcó la olla. Y se cayó en todo el pasto. Te digo algo, enfrió muy rápido. Y estuvo feliz, se fue a lamer. Y la tierra empezó a absorber toda el agua. Comió rápido, pero comió poco. Comió rápido, pero se echó a perder todo, porque lo quería ya. Y esa perspectiva, hermano, que nosotros podemos hacer es así. Recuerdan que está muy vinculado ese silencio para meditar
con tu pensamiento. Por eso en Santiago capítulo 3, cuando te habla del poder de la lengua, lo venenosa que puede ser la lengua, que tienes que refrenarla, en ese mismo párrafo, ni bien sigue el aliento ahí de Santiago hablando de la lengua, luego dice, ten cuidado, clama por sabiduría de lo alto, porque después nosotros tenemos una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Es una sabiduría muy tonta. Así que por eso el salmista ahora está orando para que se le vaya esa perspectiva solo terrenal y tenga una perspectiva más eterna de lo que está sucediendo aquí. Y es por eso que el salmista hace eso, hermanos. Quiere entender esta fragilidad de lo que es el hombre una vez más. Y hay algo que sucede aquí. Dice un poco más abajo, verso 6, ciertamente como una sombra es el hombre. O sea, todo lo que ya te mencionó en un versículo anterior, que somos muy pasajeros, te lo vuelve a repetir. Y cuando Dios repite, no es porque simplemente quiere llenar la Biblia, una cuota de palabras. Es porque tiene que penetrar en nuestro corazón, hermanos, de que somos muy frágiles. Ahora, no sé cómo puedo ayudarte a entender esto, porque sé que es difícil para nosotros comprender que somos frágiles y somos muy temporales. Tal vez te hubiera ayudado si un día aquí pasa adelante de ustedes un hombre muy mayorcito y te empieza a mostrar todas sus fotos. Mira, yo era deportista, yo gané todos estos premios, estas medallas, mira todos mis logros académicos, te muestra todo eso y ese hombre tan viejito te mira y te dice, todo eso no es nada. Todo lo que invertí es ceniza. Todo eso pasa como una sombra. Tal vez tenga que hacer algo así. ¿Pero para qué? Si tengo delante de ustedes, hermano, al salmista que es David, el rey. Ese hombre que mataba gigantes te mira ahora y te dice, la vida es tan frágil, tan pasajera. Todos los logros que querías tener yo como rey los logré aún más. Es muy, muy pasajera. ¿En qué estás invirtiendo entonces? ¿Cuál debería ser tu verdadera inversión? ¿En lo terrenal o en lo eterno? En lo eterno. Y eso es lo que el salmista quiere que entendamos. Hay una tradición antigua hindú, el sati. ¿Escucharon del sati? ¿No? Porque a veces aquí en Bolivia medio que nos gusta copiar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Halloween, es muy capísimos hemos sido para adaptar el Halloween en Bolivia, ¿no? Y yo decía con algunos, ¿por qué no hemos copiado más bien el Día de Acción de Gracias, ¿no? Eso deberíamos copiar. Tener un día donde damos gracias a ¿quién? A Dios. Ahora ya podemos modificar, en vez de pavo, un buen puerquito, tal vez otra cosa, ¿no? Pero les voy a preguntar a ver si quisieran imitar el sati, que es una tradición hindú antigua, donde cuando moría el padre de familia tenían que quemar a su esposa viva. Pero no se asusten, era voluntariamente obligatorio por la cultura. O sea, el fallecido padre era quemado ya sus restos y a esa pira, ¿no?, de fuego tenían que entrar su esposa viva. ¿Por qué? Y ahora yo sé que piensas lo mismo que yo, pastor. Eso era hace muchos años atrás y una tradición realmente ridícula. Pero déjame decirte el por qué. Es que el punto era de que al más allá no se vaya el marido solo, que vaya acompañado. Y uno dice, pastor, eso es aún más ridículo. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Y sabes lo que está haciendo el salmista aquí? Te está diciendo, ciertamente es completa vanidad. Verso 6, ciertamente, hermano, así de ridículo te ve Dios cuando te quieres aferrar de lo terrenal. ¿Hay alguien que se va a llevar todo eso terrenal a la tumba? La semana pasada, no es casualidad, el pastor Andrés Morón dijo, yo nunca he visto un carro fúnebre que te esté llevando a enterrar y atrás del carro fúnebre tu camión de mudanza, llevándote con todas tus cosas. Nunca. ¿Por qué el salmista te dice esto? Porque nuestro enfoque va a ser terrenal. Tenemos que ver más allá de lo terrenal. Tenemos que ver que Dios es eterno,
que esta aflicción va a pasar y sí vamos a tener obviamente vida eterna y gloria después de su segunda venida en cielos nuevos y tierra nueva. Pero sí, hermano, hay cosas que hacer aquí, hay cosas que cubrir, medicamento, todo eso, pero en su correcto lugar. Si lo colocas en el lugar correcto, va a ser para bendición. Así que el salmista está queriendo que hagamos eso una vez más. Que tengamos esa perspectiva de lo terrenal y lo eternal, que somos vanidad, pasamos muy rápido, aunque Dios nos curara. Como ese rey que clamó y le dijo, Señor, tú me conoces, ten misericordia de mí. Y el Señor le dice, 15 años más de vida tendrás. Súper feliz, ¿verdad? Hasta que pasaron los 14 años y 11 meses y 30 días y luego estaba una vez más. Ok, se volvió a vencer mi cuota y tiene que llevárselo. Oremos por lo terrenal, pero en la perspectiva correcta. Y finalmente, hermanos, ¿cuál fue el camino de su restauración? Todo esto que hemos visto, el meditar, el callar, el tener una perspectiva de todo lo terrenal, lo que estamos sufriendo es temporal, pero finalmente habla acerca de su confesión. Mira lo que dice desde el verso número 7. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis, ¿qué dice? Líbrame de todas mis deudas. Líbrame de todas mis enfermedades. Ya me van a gritar aquí. Transgresiones, pastor. Sí. ¿Te has dado cuenta cómo ese meditar y esa perspectiva correcta le hace ahora orar y pedir algo a Dios, pero no le pide, sáname, paga mis deudas, no le pide eso, líbrame de mis? ¿Sabe cuál es el mayor problema? Es su pecado. Es esta confesión. Fue mi pecado, fue mi transgresión, así que por eso dice, líbrame de mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, dice, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Alguien me preguntó alguna vez, pero pastor, ¿cómo uno puede guardar silencio en medio de ese dolor? ¿Sabes cómo? Teniendo esa perspectiva. Ese dolor, si tú pecaste, Dios lo ha traído. Por eso dice, enmudecí, callé, no abrí, porque tú lo hiciste. Hermanos, ¿escuchaste esta frase? Yo la escucho muchas veces cuando hay personas que discuten y la usan de mala manera. Pero aquí cae muy bien. ¿Sabes cuál es la frase? Cuando discuten entre dos es, yo no voy a hablar contigo, porque ¿para qué discutir con el payaso cuando yo tengo que hablar con el dueño del circo? Dicen, ¿no? Es una manera de ofender. Pero en este contexto sí se aplica. El salmista empieza a pensar, ¿para qué voy a abrir mi boca a todos estos enemigos que me causan dolor cuando yo sé que tú lo hiciste? Señor, fuiste tú, por mis transgresiones, por mi pecado. Así que, ¿cómo puedes guardar silencio en medio de ese sufrir? Es sabiendo que si fue por tu pecado, es Dios quien lo causó y con quien tienes que hablar es con Dios. Así que dice eso el Salmo, ¿no? Primero comienza reconociendo sus transgresiones, pidiendo ser librado de esas transgresiones. No es una búsqueda de culpables, ya sabe cuál es el culpable. Él es el culpable. Segundo, empieza a reconocer la soberanía de Dios. Dios es quien lo ha hecho. Dice el verso 10, quita de sobre mí tu plaga. ¿Por qué dice eso? Porque fue Dios. Así como Dios mandó las plagas a Faraón, ahora ¿quién le mandó estas plagas? Dios. Así que está reconociendo esa soberanía de Dios, incluso en su sufrir. Está aceptando este control, por eso está pudiendo callar. Y hay algo muy importante que aquí se nos muestra, hermanos, que tú ya lo has leído, pero mira, quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano, con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y Selah, dice, ¿no? ¿Saben qué, hermanos? Y aquí hemos marcado esto en anteriores ocasiones. Nosotros solamente disciplinamos a nuestros hijos. Yo disciplino a mis 3 hijos, ¿no? A cada uno le llega lo que le tiene que llegar. Nuestro hermano Agustín, que está en Santa Cruz, no sé si les conté, pero hace un tiempo en su librería
tenía el libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y él hizo una promoción muy especial para poder vender el libro. Lo vendía ese libro con una paleta de disciplina. Dice que le fue muy bien, vendió bastantes libros. Pero hermanos, nosotros disciplinamos a nuestros propios hijos. Yo no puedo andar castigando con una paleta a los hijos de otro. No puedo. Así que hermano, el salmista en medio de todo esto, esta disciplina que está reconociendo que viene de Dios, muestra también que Dios es su Padre. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Si no estás sintiendo la disciplina de Dios, si hay alguien aquí que dice, pero pastor, yo peco y ni usted se da cuenta, ni Dios, y no pasa nada. Con mucha tristeza, el término bíblico es, entonces eres un bastardo. Eso es lo que dice Hebreos. Porque aquel al que el padre no disciplina, entonces ¿qué es? Es un bastardo. Porque no es tu padre, no te está disciplinando. Así que tal vez debería ser salvación primero para ti. Y hermanos, esto es lo que estamos viendo ahora en este salmista. Primero reconoce que es su pecado, reconoce que es Dios el que está a cargo. Y ¿viste el lenguaje? Dice que lo más estimado de nosotros, Él lo puede deshacer como polilla. ¿Qué es aquello que amas más, hermano? ¿Qué es aquello que tú quieres más? ¿Qué es aquello que tal vez tú le has puesto sobre Dios? ¿Sabes que Dios te lo puede quitar? Sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, lo que sea. Y eso es lo que regularmente hacemos nosotros. Alguna vez me preguntaron, pastor, ¿cuál es la disciplina que más les duele a los niños? Depende. Averigua qué es lo que más ama, qué es lo que más quiere. Pastor, resulta que a mi hijo le gusta la tele. Bueno, pues un día que llegue a la casa y ya no hay tele, porque la compraste tú, es tu tele. Y tú resulta que quisiste dejarla donde tu mamá, una semanita. Tu castigo, hijo, es que te quedaste sin. Tal vez eso le va a doler. Eso es lo que hacemos nosotros regularmente. El castigo con aquellas cosas que Él ama de una manera apropiada. El Señor sabe lo que tú amas. Ponte a pensar que eso que tú amas está ahorita delante de la mano de Dios y en el momento que Él quiere ahí, lo bota al fuego, se quemó todo. Él puede quitártelo. Pero Él es tan bueno, tan misericordioso, que Él no está viendo a ver qué momento peca esta persona para que lo pegue. Él es tan misericordioso, tan paciente. Pero hermanos, si Él te ama, va a llegar el tiempo de la disciplina. Y tenemos que reconocer, así como lo hace el salmista. Reconoce que es Dios. Y ahora mira cómo va a pedir, mira cómo va a clamar. Hasta en su clamor tenemos muchas lecciones. Dice así la palabra de Dios, verso 12. Oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque soy forastero. Dice, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Esta oración, hermanos, es una oración de humildad. Primero que reconoció su pecado, pero ahora mira cómo está orando. ¿Cómo ora? Hay palabras que salen que tenemos que meditarlas. Dice primero, escucha mi oración, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. Está llorando. Está derramando lágrimas delante de Dios. Y su manera de pedir también es haciendo referencia a que Él es forastero y advenedizo. Hermano, ¿por qué es importante para mí esto? Porque fácilmente si hubiera sido tú o yo con nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sabes cómo estaríamos orando? Señor, perdóname, pero yo soy hijo de Abraham. Y soy, David, ¿no? De la tribu de Judá. Soy el rey. Soy hijo de Isaí, soy hijo. Y empezar a dar todo su linaje. ¿Cómo ora él? Soy forastero. Soy advenedizo. Soy como esa persona entre la sociedad que todos le miran con menos derechos. Así soy, Señor, delante de ti. No tengo derecho de pedir todo lo que te voy a pedir ahora. Ten misericordia. Ese es el corazón que Dios va a estar escuchando, hermanos. No está con orgullo, porque yo sé que tú y yo queremos poner la lista de cosas que hemos hecho. Hermano, si vas con esa lista,
el Señor te va a mirar con amor y va a decir, hay más para disciplinar en este hombre. Pero si vas con humildad, Señor, vengo aquí desnudo, no tengo nada que ofrecer. Por la obra de Cristo, ten misericordia de mí. Me arrepiento, cambia mi pecado, ¿no? Eso cambia, líbrame de mis transgresiones. Y eso es lo que hace el salmista. Esto es algo muy bueno, hermanos, como está orando, es algo que es de mucha bendición. Y mira cuál es su corazón del salmista, que al final dice el verso 13, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Es un poco complejo entender esto. ¿Qué significa déjame? En la versión de las Américas, que uno de nuestros hermanos siempre trae su Biblia de las Américas, que es muy buena traducción, dice, aparta de mí tu mirada, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Mira lo que dice aquí. Aparta de mí tu mirada o déjame, tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Está clamando, está orando, pero está diciendo literalmente, déjame un momento para cobrar fuerzas y luego iré y moriré. O sea, ¿tengo que morir? Moriré. Si esa va a ser tu disciplina final, moriré. Solamente déjame cobrar un poco fuerzas y morir. No sé, aquí quisiera que los que son solteros, ¿dónde están los solteros? Hermana, imagínense que tienen 5 hijos, ¿ya? Ahí nuestro hermano Maxwell, imagínate que tiene 5 hijos. Y estás yendo a disciplinarlo y tu hijo te mira con una cara de papá, yo pequé. Y tú lo miras y vas a recibir con la vara 3. Y él te confiesa su pecado y vos, y confesó todo, pero tiene que recibir los 3. Y le diste una con la vara. Y luego te dice, papi, ya me va a pedir que le perdone. Y él te dice, no me perdones, solo déjame cobrar un poquito de fuerzas. Y sigue. Porque lo merezco. ¿Qué está haciendo David? Déjame cobrar un poco de fuerzas antes que vaya y perezca. ¿Sabes qué pasó, hermano? El salmista no pereció. No le quitaron la vida. ¿Dónde murió David? Tú sabes. En su cama. Lleno de años, lleno de vida, dando sus últimas palabras a su hijo Salomón. No murió acá. Sí sabemos, hermanos, que Dios lo restauró, porque tuvo un corazón que se arrepintió, un corazón que reconoció sus faltas, un corazón que veía más allá de lo terrenal, veía lo eternal. No murió aquí. Y tengo otra pregunta más. Pero pastor, ¿qué pasa si hoy estoy sufriendo y no es por mi pecado? Todo el mensaje que usted me dio es mucha bendición, ya, qué bonito, pastor. Pero yo sí, en este caso, muy posiblemente estoy como Job. Sufro sin ningún pecado. Solamente quiero decirte, he aquí el testimonio de un hombre que pecó y recibió el castigo, el azote de Dios. Y mira cómo Dios usa el testimonio de este pecador que sufre para nuestra bendición. Si este hombre que pecó está siendo usado por Dios, aquel que no pecó y sufre, ¿crees que no va a ser usado por Dios? Hay un propósito para tu sufrimiento. Tienes que confiar en el Señor. Y hermanos, quisiera que recuerden eso. Estas palabras de lamento nos dejan con un testimonio muy claro de David, que se arrepintió y Dios lo restauró. Pero tiene que haber ese arrepentimiento genuino y esa confianza en nuestro Señor. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a orar, que el Señor nos pueda guardar, que seamos buenos imitadores de Cristo en este camino de santificación. Oremos.